más 2 es lo normal, y más 3 ya sería, otros lo ponen como reflejos vivos, y otros le ponen al 4 hiperreflexia, otros le ponen hiperreflexia ya al número 3 más 3 entonces, pero ya tiene más de 2, ¿no? O sea, más 3, ¿no? Es cuando se clasifican los reflejos, que van a ver en práctica, obviamente, cómo se clasifican los reflejos. Pero si hay una hiperreflexia aunados con una espasticidad, pues esto es una síndrome piramidal. También puede haber clonos, puede haber signos de Babinski, ¿no? Signos de Babinski que también lo van a ver en sus prácticas cómo hacerlo, que es la respuesta extensora, ¿no? La respuesta normal es la flexora, ¿no? Que flexiona los dedos normalmente. Pero cuando hay una respuesta extensora, o sea que tu dedo pulgar del pie o tu dedo gordo del pie, tu primer dedo gordo del pie, mire hacia tu cara, eso es extensión, porque mira hacia ti, extensión, está extendiendo su dedo. Entonces esa respuesta extensora que mira el dedo hacia tu carita, ¿no? Hacia arriba, hacia tu carita, entonces eso es anormal, es signo de Babinski, ¿no? Signo de Babinski, o reflejo extensor. Ahora también, ¿qué síntomas, qué signos negativos tenemos? La atrofia, obviamente, por desuso, la atrofia, ¿no? El músculo va a perder su contextura, ¿cómo se llama? Su masa, ¿no? Su masa. También la pérdida de destreza, ¿no? La reflexia va a presentar en los reflejos superficiales, ¿no? Por ejemplo, en los reflejos abdominales, ¿no? Superficiales, ahí presenta reflexia, más no en los reflejos isotendinosos, ¿no? Que ahí sí, en los isotendinosos, en los reflejos rotulianos, ¿no? Eso va a haber hiperreflexia. Va a haber arreflexia en los superficiales, como por ejemplo uno de ellos, el abdominal, por ejemplo, ¿no? Superficialmente en la piel, ¿no? Les haces la exploración. Y obviamente va a haber debilidad o paresia, ¿no? Debilidad o paresia. Puede ser un déficit completo, una hemiplegia cuando no, cuando pierde todo el movimiento, ¿no? Y del hemicuerpo, o una paraplegia cuando pierde todo el movimiento de los miembros inferiores, o puede ser una monoplejía, ¿no? De un solo miembro, ya sea superior o inferior, o paresias que puedes mover todavía, ¿no? O puedes mover. Entonces, según el sitio de la lesión, los trastornos pueden ocasionarte hemiplegia, ¿no? Muy bien, o hemiparesia, ¿no? Hemiplegia cuando no mueve nada, y hemiparesia, ¿no? Cuando mueve algo. Paraplegia, cuando los miembros inferiores. En paraplegia es la pérdida de fuerza en los miembros inferiores, en los dos miembros inferiores. O puede ser una paraparesia que mueve todavía los miembros inferiores, ¿no? La cuadriplegia o cuadriparesia que no mueve, ¿no? Cuadriplegia que no mueve ningún miembro superior ni inferior y cuadriparesia que puede mover algo, ¿no? Los miembros superiores e inferiores. Cuadriparesia que compromete los cuatro miembros, ¿no? Tanto los superiores como inferiores. Monoplejía solamente afecta a uno, ¿no? Y monoparesia también afecta a uno. Claro, en la plejías no mueven nada. De repente es una escala de Daniels, ¿no? En 0 o en 1, ¿no? 0, 1, y ya mueven algo, ¿no? Monoparesia, ¿no? Cuando ya mueven algo, alguito, por lo menos 2, 3, ¿no? En la escala de Daniels o la escala de MRC. Entonces, en su forma completa, el trastorno motor compromete los territorios faciales, ¿no? Del miembro superior, miembro inferior del lado afectado, ¿no? Por lo que de hemiplegia, y parece en este caso, se llama fascio brachiocrural. O sea, fascio es cuando atacan los músculos también de la cara, y brachiocrural, ¿no? Cuando brachio se refiere a la parte del miembro superior y crural a la parte del miembro inferior. Por ejemplo, una hemiplegia, supongamos, ¿no? Una hemiplegia, supongamos, que te dé, que te afecte la cara, el miembro superior y el miembro inferior, todo de mi cuerpo. Entonces tú dices, ¿no? Fascio brachiocrural, que te ha afectado de la cara, ¿no? Del miembro superior y el miembro inferior. O a veces solamente te dan hemiplejías o hemiparesias brachiocrural, nada más, brachiocrural. Significa brachiocrural que solamente afecta tu miembro superior y tu miembro inferior. Ya, entonces a veces que la fuerza a veces es mayor, de repente el miembro superior que el miembro inferior. Entonces tú dices, no, tiene una hemiparesia brachiocrural, pero a predominio, ¿no? A predominio braquial, ¿no? O sea que a predominio, o sea, la fuerza la está perdiendo más en el brazo, a predominio braquial. Pero si la fuerza, por ejemplo, la pierde más en la pierna, entonces tú dices, no, puede mover un poco más el brazo que la pierna.
A veces no es todo homogéneo, entonces puede mover más el brazo que la pierna. Entonces tú dices, es una hemiparesia, hemiplegia, bueno, hemiparesia brachiocrural, pero a predominio crural, dices tú, a predominio crural, ¿no? O sea, predominio de la pierna, ¿no? Crural se refiere al miembro inferior, braquial se refiere al miembro superior y facial se refiere a la parte facial, pues, ¿no? Obviamente, facio brachiocrural. Pero brachiocrural, normalmente hay brachiocrural. Y el brachio se refiere al miembro superior. A veces cuando tiene uno más que el otro, dices a predominio braquial o a predominio crural cuando es de miembro inferior. Entonces, pues el compromiso motor puede ser a predominio braquial o a predominio crural, ¿no? Respectivamente. Entonces aquí hay lo que se llama que trastornos neurológicos produce el síndrome piramidal. Este es un gráfico que tienes que memorizártelo, o sea, tienes que aprendértelo como tabla de multiplicar. Es decir, como si fuera 2 por 2 4, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la motilidad? La motilidad voluntaria, o sea, el paciente no va a poder mover voluntariamente su brazo o su pierna. Entonces se produce lo que es parálisis, ¿no? O paresias, parálisis o paresias, ¿no? Porque no puede mover su brazo o su pierna, ¿no? Después, el tono muscular, normalmente hay hipotonía o hipertonía, pero en realidad hay hipertonía más que hipotonía, por eso que es espástico, no se olvide, espástico. Pero resulta que a veces al comienzo, en forma aguda, cuando la lesión es aguda, ¿no? Eh, un ratito ya, cuando la lesión, un ratito, por favor, me están llamando. Un ratito ya, me están llamando, me están llamando. Un ratito, justo me llaman mis amigos médicos especializados, no sé qué tal. Ya, ahora sí. Entonces a veces cuando es de forma muy aguda, puede haber una cierta hipotonía también, pero obviamente el síndrome piramidal de primera neurona se va a caracterizar por la hipertonía, por la espasticidad. Ojo, si yo tengo un examen, yo tengo que poner más la espasticidad, ¿no? Que es la que da frecuentemente el síndrome piramidal de primera neurona, ¿de acuerdo? No tanto la hipotonía, pero puede presentarse problemas piramidales de primera neurona motora con hipotonía, puede presentarse, pero no es lo usual. Puede ser en lo que es la fase aguda, ¿no? Puede ser. Nada en medicina es siempre y nada en medicina es nunca, ¿no? Puede presentarse, puede presentarse. Pero más, en el tono muscular es la espasticidad o no la hipertonía. En la motilidad puede ser plejía, o sea, una parálisis completa, o parecias, que pueden mover algo, ¿no? Pueden mover algo. En lo que es la motilidad refleja, porque cuando tú hablas de motilidad, hablas de la motilidad voluntaria, que es la que vamos a explorar con el grupo hoy día. Y la otra es la motilidad refleja, que es la motilidad, ¿no? Se puede decir, de la motilidad involuntaria o refleja, de los reflejos, ¿no? Que pueden ser superficiales, los reflejos superficiales, y los reflejos profundos. Cuando son los reflejos profundos, que son por ejemplo, los reflejos osteotendinosos como el bicipital, el tricipital, ¿no? El reflejo rotuliano, el reflejo aquiliano, ¿no? Son los profundos. Entonces en los profundos va a haber hiperreflexia profunda, en la hiperreflexia, o también llamada osteotendinosos, reflejos osteotendinosos o profundos. Ahí va a ser hiperreflexia, que es lo que caracteriza realmente
de que es característica realmente este síndrome piramidal. Hay también los superficiales, los reflejos superficiales, y ahí sí va a haber arreflexia, ¿no? Por ejemplo, en los reflejos abdominales, cutáneos, ¿no? O mucocutáneos o cutáneos, es superficial nomás, ¿no? Y ahí sí hay arreflexia. Pero lo que vamos a evaluar con mayor fuerza es la parte de la reflejo profundo, de la movilidad involuntaria o refleja, en la cual examinamos mucho los profundos, ¿no? El bicipital, el tricipital, el aquiliano, el rotuliano. Ahora, pueden aparecer también reflejos anormales como los reflejos de Babinski, ¿no? Obviamente el Babinski positivo normalmente, ¿no? Normalmente el reflejo positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, la motilidad involuntaria también puede haber como clonus o sincinesias, ¿no? Movilidades involuntarias, ¿no? Muy bien. Ahora, el sitio de lesión puede ocasionar hemiplegia o hemiparesia, obviamente. Plejía que no mueve nada, tiene una escala de Daniel 0, 1, ¿no? Hemiparesia que mueve algo, 2, 3, 4, 5 en la escala de Daniel. Obviamente, hemi es de medio cuerpo. Hemi es de medio cuerpo, puede ser brachiocrural o puede ser facio brachiocrural, ¿no? O sea, hemi, la mitad, ¿no? Muy bien, también puede haber paraplejía o paraparesia, que es de los miembros inferiores. La debilidad de ambos miembros inferiores se llama paraplejía o paraparesia. La cuadriplejía es la que afecta a los cuatro miembros superiores e inferiores, y la monoplejía o monoparesia que afecta a un solo miembro, ya sea un solo miembro superior o un solo miembro inferior. Muy bien, la hiperreflexia es lo que hacemos en los reflejos profundos. Hay reflejos, como le digo, superficiales y hay reflejos profundos. Obviamente la hiperreflexia viene, ¿no?, de los reflejos profundos o también llamados osteotendinosos. Por ejemplo, el aquiliano, el rotuliano, el tricipital, el bicipital, ¿no?, etcétera, el supinador, ¿no? O sea, son reflejos profundos. Más que evaluamos, lo que más evaluamos siempre. Normalmente el bicipital, tricipital, aquiliano, rotuliano y el estiloides radial, que más evaluamos. El resto, bueno, no le evaluamos tanto. Pero lo que sí evaluamos siempre es, ¿no?, el rotuliano, el aquiliano, el tricipital, el bicipital, ¿no? Principalmente los primeros cuatro, eso es lo que siempre evaluamos. Y más el rotuliano, pues no te puede faltar el rotuliano, con tu martillito vas, ¿no? Tu martillito, ¿no? Obviamente se caracteriza tu hiperreflexia por el aumento en la amplitud de respuestas, ¿no? La policinesia, ese aumento de la área reflexógena, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, manifestaciones clínicas, ¿no? Aquí viene la manifestación clínica, vienen las hemiplejías que pueden ser en pacientes en coma, puede haber que tenga, ¿no?, un síndrome piramidal con paraplejía o paraparesia, puede ser que tenga, monoplejía, puede ser que tenga cuadriplejía. Normalmente lo que se ve mucho en lo que es síndrome piramidal de la primera neurona motora es las hemiplejías, ¿no?, o hemiparesias. Bien difícil en primera neurona motora, no es muy frecuente que ocurran monoplejías o paraplejías, ¿no? O que ocurra cuadriplejías, ¿no? O cuadriparesias, bien difícil, ¿no? Las más que son lo que más te da y lo que van a ver en la práctica clínica, lo que van a ver los guachitos, se puede decir, la práctica clínica, es las hemiplejías o hemiparesias. Eso sí van a verlo, pero a cantidad. Y cuando tú veas una hemiplegia o hemiparesia, pues rápidamente piensas que es un déficit de la primera neurona motora, ¿no? Casi es casi sinónimo de, ¿no?, de lo que es primera neurona motora, las hemiplejías o las hemiparesias, ¿no? Es casi sinónimo. Y lo otro que vas a ver, que puedes ver con segunda frecuencia, es las monoparesias. De repente que el paciente tenga solamente un lado, por ejemplo, el miembro superior derecho nomás que ataque. Nada más. Nada más. O que ataque solamente el miembro inferior derecho, por ejemplo, nada más. Eso podría ser como segunda opción, pero lo mayormente es la parte del déficit motor de un hemicuerpo, normalmente que ves. Puede ser, pero sí puede ser este hemicuerpo, de repente puede estar débil, de repente el miembro superior puede estar más débil o con menos fuerza que el miembro inferior.
Entonces tú dices, es una hemiparesia o hemiplegia, o hemiparesia, más que todo hemiparesia a predominio, ¿no? O una hemiparesia brachiocrural, o sea, el miembro superior y miembro inferior, pero tú dices a predominio, ¿no? De repente más afectado está la parte del miembro superior, entonces tú dices a predominio braquial, dices tú, ¿no? O sea, hemiparesia o hemiplegia a predominio braquial, dices tú, ¿no? ¿No? A predominio braquial. Pero puede ser que sea brachiocrural, no hay problema. Pero crural de repente tiene un poquito nomás de debilidad, pero braquialmente está más afectado. Entonces tú dices, ¿no? Tiene una hemiparesia brachiocrural, pero a predominio braquial. Predominio braquial. Y obviamente hay hemiparesias o hemiplejías que en pacientes pueden llegar en coma, ¿no? ¿Qué tal si la extensión del infarto, del SB, de la enfermedad cerebrovascular, antes llamada ACV, como les digo, ACV le llamaban antes, que se llama accidente cerebrovascular, le decían ACV o accidente cerebrovascular, y muchos médicos seguimos con esa forma de llamar a la parte vascular, ¿no? ACV le dicen, la mayoría de los médicos se han quedado con la nomenclatura anterior, ¿no? Después cambió a DCB, o sea, desorden cerebrovascular, ¿no? Después cambió a desorden. Y ahora se le dice SB, enfermedad cerebrovascular. Pero es lo mismo realmente, pero va cambiando la nomenclatura. Entonces, algunos médicos ya usan la nomenclatura actual, que es enfermedad cerebrovascular, pero otros médicos se han quedado con su nomenclatura anterior que dicen ACB o DCB, ¿no? En realidad, muchos dicen ACB, ¿no? O sea, la nomenclatura muy, muy antigua. Pero ahora en enfermedad cerebrovascular. Y estas pueden llegar pues en coma, pueden llegarte de repente con disartria, puede llegarte de repente conversando, puede llegarte ¿no? desorientado, confuso, puede llegarte en coma total, puede llegarte soporoso, te puede llegarte, ¿no? O sea, puede llegar el paciente dependiendo de la extensión con diferente forma. Por ejemplo, una de las manifestaciones clínicas, por ejemplo, en estas que estamos viendo, es la hemiplegia en el paciente en coma, por ejemplo, tiene un coma, está en coma, o sea, Glasgow 3, Glasgow 4, ¿no? Glasgow 5, Glasgow 6, ¿no? Está en coma, pues, Glasgow 4, Glasgow 5, Glasgow 3, ¿no? Obviamente menos de 8, por eso que normalmente estos pacientes en coma se intuban, ¿no? Entonces hay hemipléjico, ¿no? Porque tú intubas, pregunta examen, con un Glasgow menor o igual a 8. Entonces son Glasgow que ya tienen que intubar porque el paciente está en coma. Entonces a veces cuando está en coma tú ves que hacen lo que es el signo de fumador de pipa en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pueden presentar? El signo de fumador de pipa, que es como que ampliaran la mejilla, ¿no? O sea, se infla como el Kiko, ¿no? ¿No? Entonces, y bota como fuma, ¿no? ¿No? A la hora de respirar, como que fuma, como que estuviera fumando, le llaman, ¿no? Y así el paciente está, ¿no? Lo ves comatoso y lo ves que está, entonces lo ves como que está fumando, ¿no? En realidad no está fumando, sino es el signo de fumador de pipa, ¿no? Una facies asimétrica, obviamente con mayor asimetría en el lado afectado, ¿no? Eh, con elevación de la mejilla en cada expiración y luego ya ¿cómo se llama? Cuando expira, mejor dicho, hace como una fumada, ¿no? Así, así, o sea, como estuviera inflando un poquito ¿no? las mejillas y como un fumador, signos de fumador. Bueno, también pueden tener, obviamente, una desviación conjugada de la cabeza y de los ojos hacia el lado de la lesión. Sí, pues normalmente a veces los ojos se desvían. Por ejemplo, la lesión está en el lado derecho, ¿no? Y tú ya ves ya que los ojos van como que miraran a ese lado de la lesión. Tú ves que los ojos, el globo ocular se mueve, como si estuviera mirando la lesión hacia arriba, hacia la lesión, por ejemplo, si es derecha, hacia la lesión derecha. ¿No? O sea, cómo miran en la lesión. Entonces, si miran, por ejemplo, tu ojo está mirando a la lesión, supongamos que la lesión esté en el lado derecho, en la isquemia, y tu ojo está mirando la lesión, obviamente tu parálisis va a ser en el lado contralateral, porque la lesión está arriba, en el lado derecho, y la parálisis va a ser del lado contralateral a la lesión por la decusación de la vía, ¿no? De la vía piramidal. Entonces, ¿no?
Mira cómo va, ¿no? Cómo va a mirar a veces el ojo, ¿no? Muy bien, principalmente eso, ¿no? Puede haber también una miosis del lodo paralizado, lo que se llama un síndrome de Claude-Werner-Horner central, ¿no? Un síndrome de Claude-Werner-Horner. A veces preguntan en los exámenes el síndrome de Claude-Werner-Horner, que es miosis, enoftalmos y tosis, ¿no? Y normalmente es porque, ¿no? Del lado paralizado, ¿no? ¿No? Del lado paralizado, ¿no? ¿No? Una miosis, ¿no? Del lado paralizado, ¿no? Tencoma, miosis, ¿no? Enoftalmos, miosis y tosis palpebral por el compromiso de las fibras, ¿no? Del simpático, por ejemplo. Hay también un signo de Millian, ¿no? Que es ausencia de reflejo córneo palpebral, ¿no? Obviamente porque ya cuando está en coma a veces tu reflejo corneal, ¿no? Es ausente, ¿no? El reflejo corneal es ausente. A veces también cuando fallece un pacientito, ese reflejo corneal no tiene reflejo corneal, ¿no? Obviamente, ¿no? El signo de Millian, ¿no? Le llaman signo de Millian, ¿no? Se aplica el nervio, ¿no? Lo que es el nervio facial se afecta y el reflejo córneo palpebral, también llamado reflejo corneal, ¿no? Otros le llaman reflejo córneo palpebral o reflejo corneal, le llaman más comúnmente, ¿no? El reflejo corneal se afecta, está en coma, pues el paciente, ¿no? Muy bien, al elevar los miembros, pues sobre el plano de la cama y dejarlos caer, caen, ¿no? Realmente abruptamente, ¿no? ¡Guau! Caen con todo, se puede decir, porque está paralizado ese lado. Obviamente los reflejos profundos o los reflejos osteotendinosos también llamados, o los profundos también llamados osteotendinosos, debería haber hiperreflexia, ¿no? Por el síndrome, hiperreflexia debería haber en los profundos. Pero están tan en coma que a veces ya podían faltar algunos reflejos profundos, aunque lo normal es que te dé hiperreflexia, ¿no? Primera neurona motora. Y obviamente puedes encontrar lo que es el Babinski, ¿no? Bilateral incluso, o del lado afectado, o también bilateral, a veces afectan los dos, ¿no? O se llama el signo de Babinski, ¿no? Ahora, en el tronco, los reflejos cutáneos abdominales y el cremasteriano están abolidos, ¿no? Del lado de la parálisis, ¿no? O sea, el reflejo cutáneo abdominal, ¿no? Abolido. ¿Por qué? Porque te dije que había arreflexia de los reflejos superficiales. Ojo, arreflexia de los reflejos superficiales. Por ejemplo, por eso en algunos libros no tocan lo que son reflejos superficiales, porque los más los confunden. En realidad, porque los confunden, ¿por qué? Porque nosotros queremos que aprendan más las hiperreflexias que hay. Pero como te digo, la hiperreflexia es la que domina en este síndrome piramidal o de primera neurona motora, la hiperreflexia, comparado a la segunda neurona, que es la hiporreflexia. Pero te estoy hablando de la hiperreflexia, ¿no? De los reflejos profundos. La hiperreflexia de los reflejos profundos, o sea, de los reflejos osteotendinosos, que lo vas a ver en tu práctica, reflejos profundos, o también llamados osteotendinosos. No estoy hablando de los reflejos superficiales. Ojo, superficiales son los reflejos cutáneos. Ahí en los reflejos superficiales sí hay arreflexia, hay abolición, no se contrae, por ejemplo, al pasar ¿no? el algodoncito o un objetito ahí por mi abdomen, no se contrae el abdomen porque realmente están abolidos los reflejos porque está paralizado, pues, ¿no? Pero son reflejos superficiales. La hiperreflexia se va a dar en los reflejos profundos, ¿no? ¿No? Muy bien. Con respecto a otra manifestación que se puede dar es una hemiplegia flácida, como les dije. No es lo frecuente las hemiplegias flácidas porque este síndrome de primera neurona motora es espástico, es hipertónico, es espástico. No es flácido, es espástico. Sin embargo, en una forma aguda, ¿no? Podría haber una hipotonía o flacidez, podría haber. No es lo común, más que todo en etapas agudas. Lo común en el síndrome es la espasticidad, vuelvo a repetir, eso es lo común, la espasticidad, o lo que es ¿no? Lo que es la hipertonía o espasticidad, ¿de acuerdo? Porque estas hipotonías no son tan frecuentes, más son en segunda neurona motora.
Pero puede haber, en parte aguda, en algunos momentos, podría haber una hipotonía, pero no es, o flacidez, pero no es lo frecuente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ahora, podría también ver parálisis facial, obviamente, cuando no puede ocluir el ojo, ¿no? Paralizado, por ejemplo, no puede ocluirlo, queda abierto el ojo, se le llama signo de Revigioid, ¿no? Revigioid, ¿no? Así, Revigioid, es un poco signo difícil, Revigioid, que quiere decir que no puede ocluir el lado, ¿no? De la parálisis facial, ¿no? Que está en el lado afectado, ¿no? Muy bien. Obviamente existe el signo de Babinski, no normalmente hay, pero se puede decir que esta característica flácida no es lo frecuente, vuelvo a repetir, no es lo frecuente. Puede darse, no es lo frecuente, la hipotonía o flacidez. Lo más frecuente es la espasticidad, eso sí es de primera neurona, ahí está, esta. Esta es la que mayormente te da, ¿no? La hemiplegia espástica. Esta es una de las más frecuentes manifestaciones clínicas del síndrome, ¿no? Del síndrome piramidal o de primera neurona motora, en la cual obviamente hay una hemiplegia, ¿no? A veces hay primero flacidez, como les dije al comienzo, puede haber flacidez, pero obviamente después se va a transformar en una hemiplegia espástica, ¿no? Espástica, ¿no? Entonces se puede conocer hemiplegia del lado paralizado, ¿no? Con hipertonía muscular, obviamente, porque es espástico, hay hipertonía y espasticidad, y hasta a veces puede, tanto espástico es, tan hipertónico es que puede llegar a la contractura, ¿no? O sea, es hipertónico, espástico. Muy bien. Pueden también agarrar lo que es rasgos faciales, ¿no? Contracturas musculares del lado de la parálisis, ¿no? Desviación de la hemicara comprometida hacia el lado contrario. A veces cuando dan una parálisis, un poco la cara se va, ¿no? La desviación de la cara cuando tú soplas se va para el lado, ¿no? Para el lado, para el sentido contrario de tu parálisis, ¿no? Cuando tú haces un movimiento de la boca, pues puede irse para el otro lado. Claro, el lado que está comprometido está paralizado, pero tú cuando soplas, tu boca puede inclinarse al lado sano, porque se va para el otro lado sano. Pero porque obviamente el lado paralizado es, por ejemplo, es el derecho. Entonces tú cuando, como tu lado paralizado no se mueve, la comisura facial se borra, la comisura facial de ese lado derecho, por ejemplo, se borraría, y tu boca, ¿no? Cuando tú haces un silbido o mueves la boca hacia adelante, pues se te va a ir para el lado sano, porque este lado derecho es el que está paralizado, se te va a ir para el lado izquierdo, porque si estaría el derecho paralizado, se te va para el lado izquierdo, ¿no? Del lado sano, ¿por qué? Porque este lado no mueve, pues está paralizado, el lado derecho. Muy bien. Entonces, obviamente, este es el más común de las presentaciones, ¿no? Obviamente acá se da lo que se llama la marcha en TOT o la marcha de TOT. Cuando vemos marchas, vimos con el grupo el día de ayer las marchas, ¿no? Las marchas espásticas o marchas de TOT, o también marcha de segador, ¿te acuerdas? Del segador, o marcha de TOT, o marcha del segador. ¿Qué significa esta marcha de TOT? Que es una marcha, como decir, haciendo semicírculos, ¿no? Como arrastran el miembro inferior, lo arrastran, entonces hacen como una especie de helicópoda, ¿no? O sea, lo que es como helicoidal, ¿no? El pie como helicópoda, o sea, como algo helicoidal y hace que tus caminatas sean como semicírculos, ¿no? Como semicírculos, porque tú estás arrastrando el pie y para no arrastrar, pues haces como semicírculos, ¿no? Es una marcha en tot o marcha del segador, ¿no? Marcha del segador o helicópoda, ¿no? Helicópoda viene de pie. Helicópoda es como una especie de pie helicoide, ¿no? Algo así, ¿no? Que dan movimientos semicirculares, ¿no? ¿Ya? Más o menos. Obviamente va a haber hiperreflexia, porque es un típico, en esta espasticidad es típico, primera neurona motora, hiperreflexia profunda, vuelvo a repetir. Cuando hablan de profundidad, es de reflejos profundos, hablan de hiperreflexia. ¿Cuáles son los profundos, doctor? ¿Cuáles son los reflejos profundos? Los osteotendinosos, pues los osteotendinosos que vas a ver en práctica. ¿Cuáles son los osteotendinosos? Por ejemplo, el bicipital, el tricipital, el rotuliano, el aquiliano, ¿no? Son hiperreflexias profundas que están policinéticos, o sea, ¿no? Que están hiperrefléxicos o policinéticos, ¿no? ¿En dónde va a haber la reflexia? Para no confundirte, la reflexia va a ser en el reflejo superficial, ojo, en el superficial o cutáneo mucoso.
¿no? Por ejemplo, los reflejos cutáneos abdominales o el cremasteriano, en la cual haces en el muslo y ahí se una contracción en la parte testicular escrotal, ¿no? Entonces ese es el cremasteriano. Pero hay una, lo que es una arreflexia superficial o mucocutánea, eso sí es arreflexia. Por eso que a veces no se toma tanto los superficiales, se toma más los profundos porque si no te hacen confundir. Las hiperreflexias se dan en esto, pero en los profundos, o también llamados osteotendinosos. Mucho cuidado, no olvidar. El reflejo cutáneo plantar, ¿no? Es el reflejo de Babinski, ¿no? O sea, el reflejo cutáneo plantar normalmente debe ser, se puede decir, en flexión. Cuando el reflejo cutáneo plantar es en flexión, es lo normal. Entonces es un reflejo cutáneo plantar y esos tienen que ser flexionados. Tus dedos van a ser flexionados, entonces es lo normal. ¿Cuándo es lo normal? Cuando el reflejo es extensor. Cuando el reflejo cutáneo plantar es extensor. ¿Qué significa extensor? Que no flexionan tus dedos para abajo, sino tus dedos, sobre todo el dedo primero, el dedo gordo del pie, flexiona, mejor dicho, se extiende para tu cara, se va para tu cara, entonces se llama extensor, porque ese dedo gordo va hacia tu cara. Si va hacia abajo, ese es flexor, entonces eso está normal, el flexor. Pero cuando es extensión, o sea, tu dedo gordo va hacia tu cara, ese se llama extensión o reflejo cutáneo plantar en extensión o extensor. Eso se llama Babinski, ¿no? Y obviamente hay sucedáneos Babinski, o sea, lo normal es hacer una estimulación, ¿no? En el lado externo de la planta del pie, ¿no? Vas por el lado externo y luego ingresas a la parte superior del pie y lo haces hacia el lado interno. Pero también hay otras maniobras de Babinski que se llaman los sucedáneos Babinski, como el Oppenheim, el Gordon, el Schaffer, que son sucedáneos, o sea, que son similares al Babinski, ¿no? ¿no? Y que van a darte una respuesta también extensora, de ser positivo, extensora. Se llaman sucedáneos Babinski, que es otra forma para realizar, ¿no? Para realizar la respuesta cutáneo plantear en extensión. Obviamente puede haber clonos del pie o de la rótula. Bueno, también puede haber sincinesias que son movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos involuntarios que surgen de la parálisis, ¿no? De la parálisis, ¿no? Muy bien. Sincinesias. Las atrofias musculares son después, posteriormente son tardías, ¿no? Son tardías. Hay también diagnósticos topográficos, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la lesión. El diagnóstico topográfico va a depender de la lesión. Por ejemplo, si la lesión está ubicada, ¿dónde está ubicada la lesión? Está ubicada en la corteza cerebral, está ubicada en la región subcortical, o sea, debajo de la corteza. Si está ubicada la lesión en la parte capsular, en la cápsula. Si está ubicada la lesión en la parte del tálamo. Si está ubicada la lesión en la parte de la médula, en la parte espinal o en la médula. Entonces va a haber, dependiendo de dónde también está la lesión, ya sea en la corteza, en la subcorteza, en la cápsula, en la parte talámica, en el tálamo o en la médula. Entonces, hemiplegia cortical, ¿no? La lesión afecta a la corteza, ¿no? Y si afecta a la corteza, cuidado con las convulsiones. O sea, toda lesión que afecte la corteza, pregunta examen, lo más probable es que te pueda dar convulsiones, ¿no? Esa es la diferencia entre afectar la corteza y afectar la subcorteza, o sea, debajo de la corteza. Entonces, si el daño focal puede existir solamente, por ejemplo, monoplejía, ¿no? Monoplejía braquial o monoplejía crural, ¿no? Si el daño es un poquito focal nada más y en la parte de la corteza cerebral, en el área motora. Ahora, pero puede ser como agarra corteza, lo más probable es que como agarra corteza, puede haber epilepsia, ¿no? Epilepsia o crisis convulsiva, convulsiones, que se llaman las epilepsias jacksonianas, ¿no? Que son crisis epilépticas parciales, ¿no? Con síntomas motores o crisis epilépticas focales. Y asociarse con déficit intelectual, o si la lesión se presenta en el hemisferio dominante con afasia y apraxia, ¿no? Si que tú eres derecho y te seleccionas el lado izquierdo, ¿no? Entonces puedes producir, ¿no? Puedes tener afasia o apraxia, ¿no? No puedes mover bien la mano, ¿no? Muy bien. La hemiplegia subcortical obviamente es debajo de la corteza, lesiones ubicadas, ¿no? Debajo de la corteza, en el centro oval, ¿no? Antes que la vía piramidal alcance la cápsula interna, ¿no? Antes de ello. Y se acompaña un cuadro similar al anterior, ¿no? Una monoparesia, una hemiplegia, ¿no? Una hemiparesia, pero sin convulsiones, esa es la idea, sin convulsiones. Ahora, cuando agarra la cápsula, ¿no? Cuando agarra la cápsula interna, cuando agarra la cápsula interna, es así.
ese sí te da realmente se compromete bien la vía piramidal, bien comprometida la vía piramidal, y obviamente que te da pues una hemiparesia o hemiplegia, ¿no? Bastante marcada, y obviamente la parálisis es obviamente contralateral del daño afectado, ¿no? Contralateral del lado afectado por la decusación de la vía, ¿no? Cuando hay hemiplejías talámicas, ¿no? O síndrome talámico, o síndrome de Guerin-Roussy, ¿no? De Guerin-Roussy, de Guerin o de Guerin, lo pronuncian otros, ¿no? Pero es de Guerin-Roussy, ¿no? La lesión se halla en el tálamo y se debe fundamentalmente a causas vasculares, como isquemias, infartos, obviamente, ¿no? Como la mayoría de estos problemas isquémicos, ¿no? O hemorrágicos. La hemiplegia puede ser transitoria, pero en el lado paralizado se observan también signos extrapiramidales, ¿no? Extrapiramidales como corea o atetosis. Puede, puede darte algunos movimientos extrapiramidales, puede, obviamente, pero obviamente es el síndrome motor el que prevalece. Y también hay dolores. Cuando agarra el tálamo, ojo, watch out, o tenga mucho cuidado, cuando agarra el tálamo siempre va a haber dolores centrales, ¿no? Son dolores centrales, dolores intensos en lo que son los miembros superiores, miembros inferiores. ¿Por qué? Porque esos dolores son de tipo central por la misma lesión. Cuando agarra el tálamo, normalmente agarra la que es la vía sensitiva. El tálamo es la tercera neurona de la vía sensitiva. No se olviden, ¿no? Habrán hecho sensibilidad y han hecho la primera neurona en los ganglios, la segunda neurona va a depender si es en la médula o en el núcleo de Golgi-Burdach, y la tercera neurona es en el tálamo. Entonces, porque como agarra la tercera neurona que es en el tálamo y es una neurona sensitiva, ¿no? La tercera, entonces pues eso puede darte dolores. Entonces es una hemiplegia con dolores, ¿no? Y que puede también a veces agarrar síntomas o signos piramidales, síntomas extrapiramidales, perdón, extrapiramidales, como corea y atetosis, que son movimientos involuntarios, ¿no? Movimientos involuntarios y que pueden moverse a cualquier lado, ¿no? A cualquier lado, ¿no? De cualquier dirección. Entonces, eso. Ahora, entonces puede haber también, aparte de lo que es un problema, se puede decir motor, el tálamo también podría ocasionar problemas sensitivos, ¿no? Porque es el tálamo, es una de las terceras neuronas ¿no? De la vía sensitiva. Entonces, por eso puede haber, aparte ¿no? Y también puede hablar, y también como agarró el tálamo, puede haber problemas también de síndromes extrapiramidales como hemitemblores, o sea, temblores del lado afectado, a pesar que tienes déficit motor, también puede haber déficit motor del hemicuerpo, como temblores, ataxias, ¿no? Signos sensitivos, porque es problema, también te puede dar dolores, ¿no? Problemas sensitivos de dolores de tipo central, puede abarcar la cara, los miembros afectados. Puede haber también hemianestesias, que no puede sentir el dolor también, ¿no? Al tocarle no siente nada. Lo siente, señor, a ver, le tocas con un algodoncito, un palito, siente por aquí, siente su cuerpo, no siente nada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces puede haber también incluso problemas visuales como hemianopsias, etcétera, ¿no? Entonces, porque agarra el tálamo, ¿no? Eh, Cuando agarra la médula puede haber una hemiplegia medular, ¿no? Puede ser que, ¿no? Por la parte de la médula, ¿no? A nivel de médula puede agarrar también un haz piramidal porque llega hasta la asta anterior de la médula, estas haces piramidales, ¿no? Una hemiplegia alterna, ¿no? De acuerdo a la lesión, ¿no? De acuerdo a la lesión, como digo, antes de la decusación, ¿no? La hemiplegia es alterna y pueden aparecer juntos con otros motores, ¿no? Con otros signos motores, como vía cerebelosa, extrapiramidal y sensitivas también. Entonces, porque también en la médula hay también conexiones también sensitivas, ¿no? Y también hay haces sensitivos, ¿no? Como por ejemplo las segundas neuronas, ¿no? Las segundas neuronas sensitivas también están en la parte de la médula. Entonces también ahí puede haber problemas también cerebelosos, ¿o no? De las vías cerebelosas o de las vías extrapiramidales, ¿no? También puede haber lo que se llama otra presentación, es paraplegia o paraparesia de tipo, ¿no? Que te puede dar también en un síndrome piramidal. No es lo común, porque, bueno, porque normalmente dan problemas de hemiparesia, hemiplegia, como le digo, o la segunda opción que te dé monoparesia o monoplegia, pero cuando el compromiso es en ambos miembros, ¿no? Ambos miembros inferiores se llama paraplegia. Cuando agarra los miembros superiores, ambos miembros superiores se llama diplegia, ¿no? Diplegia braquial.
Diplejía braquial. Pero normalmente no se presentan estas lesiones en los miembros superiores solamente. Que tengan diplejía braquial y no tengan nada en pierna, bien difícil. ¿No? Bien difícil, ¿no? Casi, mira, en mi práctica médica nunca he visto que solamente se haya paralizado los miembros superiores. Diplejía, o sea que los dos miembros estén mal. He visto que un miembro superior sí está paralizado y los otros de cuerpo nada. Pero diplejía que agarre los dos miembros superiores, nunca lo he visto, ¿ah? Nunca he visto que agarra solamente los dos miembros superiores, ¿no? Diplejía braquial. Sí he visto bastantes paraplejías o paraparesias. Y la mayoría de las paraplejías o paraparesias que he visto, normalmente son problemas medulares o problemas de raíces nerviosas, radiculares, como el Guillain-Barré, o medulares, ¿no? Pero no he visto que por primera neurona motora te dé paraplejía, tampoco lo he visto, ¿no? Pero puede dar un síndrome de primera neurona motora, ¿no? En algún punto de su trayecto, sobre todo medular, ¿no? Medular, ¿no? Así que la vía piramidal se afecta en la parte medular, ¿no? Bueno, podría dar, ¿no? Y luego ya puede haber una paraplejía o paraparesia espástica, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, eh, también puede ser esta causa, algunos, por ejemplo, puede haber traumatismos, ¿no? Traumatismos vertebrales o traumatismos medulares, ¿no? Que por un accidente de moto, traumatismos que pueden darme, se puede decir que pueden darme problemas de paraplejía, ¿no? O enfermedades desmielinizantes, ¿no? Eh, que te me están llamando un ratito. Chicos, me llaman hoy día. Un ratito, perdón. Voy a mandar un mensajito. Un ratito, por favor. Ya, entonces puede también dar algunos problemas, ¿no? De repente esclerosis múltiple, ¿no? Siringomielia, ¿no? Algunas enfermedades que pueden dar estos síndromes medulares, ¿no? Y que pueden darte paraplejía o paraparesia que pueden desarrollar una primera neurona motora. Pero en síntesis, la primera neurona motora te va a dar, como te digo, espasticidad, o hipertonía, quizás algunas veces hipotonías o flacidez cuando es reciente, es agudo, ¿no? Pero después ya se convierte en espástico, espasticidad e hipertonía. Luego te va a dar hiperreflexia de los reflejos profundos, te va a dar Babinski, ¿no? Como signo extensor, no flexor, el flexor es lo normal, es el reflejo, ¿no? Cutáneo plantar, extensión, es la extensión o extensor, ¿no? Eh, eh, bueno, muy bien. Entonces, como signos de compromiso piramidal, como sabemos, la paraplejía o la paraparesia, hipertonía, ¿no? Hipertonía, no se olviden, ¿no? Y puede haber en la fase aguda, como le digo, un poquito de flacidez, cuando es agudo, pero normalmente es hipertónico, espástico. No se olviden, espástico, eso tiene que ver con la primera neurona. Obviamente hay hiperreflexia profunda, o sea, de los reflejos osteotendinosos, osteotendinosos, como los reflejos bicipital, tricipital, aquiliano, rotuliano. Hay signo de Babinski. Y obviamente como es un compromiso normalmente de la médula, hay problemas pues esfinterianos, watch out, ¿no? O una pepita, una perlita, o un key point, ¿no? En la mayoría de los problemas medulares hay problemas esfinterianos, grábense bien, o sea, normalmente se le pone sondas, ¿no? Sondas vesicales o sondas Foley le llamamos, sondas vesicales, ¿no? Para que puedan miccionar, porque solito no puede miccionar así en globo vesical y este globo vesical retiene la orina, entonces se le pone, ¿no? Se le pone su sonda, ¿no? Vesical y orinan, ¿no? Por la sonda. Mucho cuidado, ¿no? Entonces también puede haber cuadriplejía o cuadriparesia, pero es lo mismo, no es muy frecuente, no es muy frecuente. Obviamente sí, obviamente ataca la vía piramidal, pero no es muy frecuente. Nunca he visto un problema de primera neurona con eso con cuadriplejía. Normalmente veo hemiplejías o hemiparesias, por si acaso. Puede haber, pero no es lo frecuente. Monoplejías he visto, hemiplejías y monoplejías o monoparesias. Eso sí también he visto, ¿no? Ahora, hay unas monoplejías medulares, ¿no? Que se llaman, por ejemplo, el bronce quad, ¿no? Que son de primera neurona motora, que es una hemisección medular transversa. Eso sí va con la primera neurona motora, ¿no?
pero son problemas, ¿no? de tipo de hemisección medular o transversa, por ejemplo, una mielitis que te agarre, ¿no? Con un síndrome de Bronce-Quart ¿no? o hemisección medular transversa, ¿no? Podría darte, ¿no? Un problema de primera neurona motora, ¿no? Con monoplejía o monoplejía, sobre todo en la parte, ¿no? del miembro inferior, ¿no? Acá está el bronce quar, mira acá podemos tener una disminución de la sensibilidad, ¿no? Disminución ¿no? de la sensibilidad también a la vibración y propioceptiva, o sea, sensibilidad profunda. Cuando hablamos de disminución de la sensibilidad profunda, hablamos de hacer examen con diapasón, porque es la vibración, ¿no? La vibración es problema de de lo que es la sensibilidad profunda o propioceptiva. Sensibilidad profunda o propioceptiva, ¿no? Ipsilateral, o sea, del lado comprometido, ¿no? Es esta, la profunda. Y del lado contralateral hay problemas en la sensibilidad del dolor y de la sensibilidad al calor, ¿no? O al frío. O sea, la sensibilidad termoanalgésica del lado contralateral. En este lado que hay déficit motor de este lado, hay también compromiso de la sensibilidad profunda o propioceptiva. Y del lado contralateral, ese es el síndrome del bronce quar, que es una hemisección de la médula espinal, ¿no? Entonces, un caso clínico, por ejemplo, ¿no? Paciente de 50 años, ¿no? Que consulta porque ha modificado su conducta en el último mes, su conducta normal, y se instaló, por ejemplo, dolor de cabeza, tendencia al sueño, disminución de la agudeza visual y dificultad motora en el hemicuerpo izquierdo. No tenía antecedentes de hipertensión arterial. Entonces, si ha dado un déficit motor del hemicuerpo izquierdo, ¿dónde está el problema? ¿En qué lado del cabeza, del cerebro? Está en el lado derecho, ¿no? Derecho, ¿no? Porque el compromiso es en el lado alterno, ¿no? En el lado izquierdo. Entonces, el problema está en el lado derecho. Entonces ya tiene problemas de cefalea, mira, disminución del sueño, ¿no? De la agudeza visual, etcétera. Y no tenía hipertensión arterial, 50 años. Y los datos que son, que tienen hemiparesia brachiocrural, ¿viste? Hemiparesia brachiocrural del lado izquierdo, quiere decir hemiparesia brachiocrural del lado izquierdo. O sea, doctor, será paralizado entonces, será paralizado. Puede moverlos, porque no es hemiplejía, es hemiparesia. Entonces puede mover, porque hemiplejía es que no mueve nada, o sea, una escala de Daniels de 0 a 1, ¿no? Pero acá de 0 o 1. Pero acá puede moverlo, puede ser 2, 3, normalmente son 3, 3, 4, 5, ¿no? 3, bueno, no 5, 3, 4. 3, 4 en la escala de Daniels, ¿no? En mi parecia brachiocrural. Ahora, brachiocrural, ¿qué significa? Doctor, significa que se ha paralizado el miembro superior y el miembro inferior. En mi parecia brachiocrural. Se ha paralizado el miembro superior, brachio, y el miembro inferior crural del hemicuerpo izquierdo, con Babinski. ¿Por qué Babinski es un reflejo, ¿no? El reflejo cutáneo plantar, el extensor, no el normal es el flexor. Pero acá hay un Babinski que significa extensor. Eso ya es patológico, el extensor. Obviamente hay arreflexia cutánea, de los reflejos cutáneos abdominales del lado izquierdo. Obviamente puede haber hiperreflexia, sí, hiperreflexia de los reflejos profundos osteotendinosos. Hiperreflexia de los reflejos profundos y osteotendinosos, y no del cutáneo. El cutáneo sí hay esa reflexia del lado izquierdo. Entonces, ¿hubieras derivado al psiquiatra, al neurólogo? Bueno, no tanto. ¿Qué harías? ¿Qué solicitarías? ¿Dónde está la lesión? Obviamente, en el lado derecho está la lesión, pues, ¿no? Obviamente, ¿qué le pido? Tomografía, pues, ¿no? Ahí está, la tomografía. Y esta tomografía compete a una masa, ¿no? A una masa. Acá hay una hiperdensidad, ¿no? Hiperdensidad. Pero en la resonancia se llama hiperintenso. Hiperintensidad se llama. Hiperintenso, ¿no? En la tomografía se llama hiperdenso, ¿no? O sea que es blanco. Y en la resonancia se llama hiperintenso, o sea, blanco, ¿no? O sea, ¿no? Muy bien. El trastorno psíquico de un paciente en esta edad sin antecedentes hace pensar que se está instaurando, ¿no? Un problema orgánico, un problema, ¿no? Una lesión que hay en el cerebro. La magnética mostró una tumoración, un gran tumor, ¿no? Un gran tumor localizado frontoparietal, derecho, obviamente. Por eso que como está en el derecho,
Como está en el derecho, el problema es en el izquierdo, por ¿no? La parte contralateral, por la decusación del haz piramidal, ¿no? A nivel del bulbo. Entonces, hacen un problema de contralateral. La lesión está en el derecho, pero hacen un problema, este right, mira, acá dice right, y acá dice left, ¿no? O sea, te ponen acá R de right, que es derecho, y L de left, en inglés, que es izquierdo. Entonces, la lesión está en el derecho, por lo tanto, tu problema motor se da al izquierdo, y como compromete la región frontal y parietal, la frontal es de las funciones superiores, ¿no? Entonces va a comenzar a hacer somnolencia, de repente desorientación, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ahora, no tiene antecedentes vasculares hipertensivos y este cuadro se debe a un tumor, ¿no? Entonces, como que digo, una imagen vale más que 1000 palabras. En medicina se puede, ¿no? Hacer, ¿no? Efectivizar, o mejor dicho, comprobar tu sospecha diagnóstica de síndrome piramidal, lo compruebas con una tomografía. Acá también hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, de un infarto cerebral, ¿no? Un infarto cerebral que también se ve unas lesiones hipodensas, ¿no? Hipodensas o negritas, ¿no? Negritas o hipodensas, ¿no? Son lesiones negritas, nosotros lo llamamos hipodensas en tomografía. En hipointensa se llama en resonancia, hipointensa. Acá en tomografía se llama hipodensas, ¿no? Hipodensas. Muy bien, si la lesión está en el lado acá derecho, el problema motor va a estar en el lado izquierdo, en el lado contralateral, ¿no? Contralateral. El problema de déficit motor va a estar en el lado izquierdo. Acá también vemos, ¿no? Cómo compromete la arteria cerebral media, ¿no? En esta tomografía, y cómo la isquemia acá es más extensa, ¿no? Y mira que desvía línea media, ¿cómo se llama? Que achata ¿cómo se dice? O aplasta el ventrículo lateral, mira, ¿no? De este lado, los ventrículos laterales de este lado, el ventrículo lateral del lado izquierdo. Es una lesión que primero empieza así el día 1, mira, el día 1 está así, al día 2 mira cómo aumenta, y tú le tomes un control a las 48, o sea, en el día 2, o le tomas un control en las 72 horas, tú puedes ver la extensión de la isquemia, ¿no? Como esa cosa que siempre nosotros tomamos la tomografía de inicio y una tomografía a las 48 horas o las 72, ¿no? Para ver si hay cambios, si ha quedado igual o si ha aumentado la lesión. O sea, a las 48, 72 horas ya debe estar aumentada la lesión. Realmente es una lesión hipodensa, o sea, negra, hipodensa extensa, ¿no? Por territorio de la cerebral. Entonces, este va a tener, este paciente lo más probable es que tenga una hemiplegia, ¿no? Pero del lado contrario, o sea, una hemiplegia, este es el lado, está comprometido acá el lado izquierdo. Entonces, como está en el lado izquierdo, normalmente la lesión, ¿dónde va a estar? En el lado derecho, ¿no? En el lado derecho. La de déficit motor va a ser lo más probable una hemiplegia, ¿no? O una hemiparesia muy, muy severa, ¿no? En el lado derecho, porque está en el lado izquierdo la lesión, ¿no? Acá puede haber una hemorragia, y la hemorragia está aquí en el lado izquierdo, ¿no? Una hemorragia que es una lesión hiperdensa, una lesión tomográfica hiperdensa, o sea, blanca, que está en el lado izquierdo. Entonces el compromiso va a ser el lado derecho, va a ser el déficit motor en el lado derecho. Acá también hay otra hemorragia intracerebral que está que está con una lesión hiperdensa, y esto obviamente va a afectar, como está en el lado derecho, va a afectar al lado izquierdo, va a ser el déficit motor izquierdo. También acá hay unas lesiones de hemorragia subaracnoidea, por si acaso, ¿no? Para que vean la hiperdensidad en la tomografía. Hiperdensidad es blanco, ¿no? Y necesita solamente sin contraste nomás para ver hemorragias o isquemias sin contraste nomás, ¿no? Ahora, lo que es segunda neurona motora es todo casi lo contrario de la primera, ¿no? La segunda neurona motora tiene que ver con bueno, cuando dan, el trastorno puede ser originado por dos formas, ¿no? Para parálisis nuclear, ¿no? Y parálisis infranuclear. La parálisis nuclear es sobre los núcleos, ¿no? Los núcleos de origen de la segunda neurona, ¿no? A nivel ¿no? del tallo cerebral o de la médula espinal, ¿no? El tallo cerebral o del tronco cerebral o de la médula espinal, ¿no? El origen de la segunda neurona, ¿no? Si la lesión se asienta sobre los núcleos, ¿no? Núcleos de origen de la segunda neurona, ¿no? A nivel del tallo cerebral o de la médula espinal. E infranuclear, si la lesión, ¿no? Va por el trayecto de las fibras que conforman la vía motora después
del núcleo de origen hasta el efector periférico, o sea, después de donde que está, normalmente después del asta anterior, ¿no? En el asta anterior termina la primera neurona, ¿no? La primera neurona motora en el asta anterior de la médula, y ahí, ¿no? Hasta ahí es la parte de la primera neurona. Después del asta anterior, la infranuclear, después de estos núcleos, después del asta anterior, pues hacia la parte periférica, ¿no? O sea, espino muscular, ¿no? Sería el efector periférico, también hay fibras y ahí es la parálisis es infranuclear. Obviamente aquí, en la segunda neurona motora, normalmente vamos a obtener paraplejías o paraparesias o monoplejías o monoparesias y las polineuropatías, ¿no? Una de los ejemplos, ¿no? De los modelos de la segunda neurona motora es el Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? El Guillain-Barré que es, ¿no? Una poliradiculopatía, ¿no? O polineuropatía o poliradiculopatía porque es de las raíces nerviosas, poliradiculopatía, ¿no? Aguda, ¿no? Poliradiculopatía aguda, es aguda, ¿no? Es una de los ejemplos más claros de la segunda neurona motora. Obviamente acá no hay hemiplejías, ¿no? Ni hemiparesias, porque ¿no? Normalmente las segundas neuronas motoras dan paraplejía o paraparesia, o monoplejía o monoparesias, normalmente de miembros inferiores, normalmente, pero, ¿no? Y puede haber polineuropatía y parálisis nerviosas aisladas, ¿no? Lo que es las paraplejías o paraparesias, ¿no? Por ejemplo, se trata de una parálisis flácida, ¿no? Obviamente, las segundas neuronas motoras se caracterizan, a diferencia de la primera neurona motora, en la primera neurona, como les dije, hay espasticidad o hipertonías. En la segunda neurona motora, la paraplejía o paraparesia va a ser flácida, ¿no? Flácida o hipotónicas, flácidas o hipotónicas, ¿no? Salvo que en las primeras neuronas motoras al comienzo puede haber cierta flacidez, al comienzo en la primera neurona, pero después ya es espástico o hipertónico. Mientras que en la segunda neurona motora es flácida, hipotónica, ¿no? A nivel ya, y cuya causa puede asentarse, ¿no? Ya sea en la médula espinal o en el nervio periférico, en las raíces nerviosas o nervios periféricos, ¿no? Se llama paraplejías o paraparesias flácidas medulares o también flácidas neuríticas, ¿no? Respectivamente. O sea, hay problemas medulares que te pueden dar primera neurona motora, hay problemas medulares que pueden darte segunda neurona motora. Y hay problemas también neuríticos o de raíces que también te dan segunda neurona motora. Entonces, las paraplejías flácidas medulares, ¿no? Se dan cuando ¿no? La lesión se asienta ¿no? Se asienta en el cuerpo de la segunda neurona a nivel de las astas medulares anteriores. Claro, ahí te acuerdas que termina en el asta medular anterior, termina la primera neurona motora o vía piramidal hasta el asta, ¿no? Desde la corteza hasta el asta anterior de la médula. Entonces, a partir de ahí ya empieza la segunda neurona motora, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué causas pueden causar esta parálisis flácida o paraplegia flácida medular? De repente una mielitis aguda transversa, ¿no? Una mielitis aguda, ¿no? Que puede darte, ya sea infecciosa, ¿no? O ya sea, ¿no? Una enfermedad, ¿no? De repente idiopática, ¿no? La hematomielia, las secciones medulares completas por traumatismo, por ejemplo, te rompes la columna, ¿no? Y de repente por un problema de accidente, ¿no? Un traumatismo de moto y haces una sección medular completa, una fractura de columna, ¿no? Te está osteoporótico, se rompe ¿no? O tienes una osteoporosis se puede decir, una lisis ósea de tu columna por ejemplo, por una neoplasia como por ejemplo la mieloma múltiple y esos, ¿no? ¿no? Se rompen, se fracturan y hacen compresiones medulares, ¿no? Y eso te puede dar una paraplegia flácida medular. Y obviamente, de acuerdo a las lesiones, normalmente, si agarran, ¿no? La parte medular, normalmente muchas veces van con problemas de repente esfinterianos, como te dije, cuando son medulares, ¿no? Bueno, también hay una paraplegia flácida neurítica. ¿Dónde ataca esto? En el nervio periférico, o en las raíces, ¿no? Del nervio periférico. Por ejemplo, puede ser de forma radicular por las raíces, o puede ser en el propio nervio, forma troncular, la forma de raíz o forma troncular del mismo nervio. Entonces puede ser en el mismo nervio periférico o en las raíces del nervio periférico, que sale después de la médula. ¿Quién puede originar estos, no? Traumatismos, tumores, ¿no? Polineuropatías, como le digo, polineuropatías como el Guillain-Barré, ahí está, el Guillain-Barré
o polirradiculoneuritis, o de repente tóxicos, ¿no? Como una polineuropatía alcohólica, ¿no? Están tomando mucho tiempo, ¿no? O por plomo, por ejemplo, saturnismo, por intoxicación por plomo, o alcohol, ¿no? Que unos toman tanto que a veces pueden causar una polineuropatía tóxica, ¿no? Entonces, acá está, y el Guillain-Barré, no se olviden, Guillain-Barré. Y ambas, tanto las medulares como en los problemas de raíces nerviosas o del nervio periférico, ambos te dan paraplegia, pero paraplegia flácida, ¿no? Paraplegia o paraparesia flácida. Puede ser paraplegia o paraparesia flácida, ¿no? Te voy a repetir, flácida. Puede ser medular o neurítica, de la segunda neurona motora, pero no espástica, porque espástico es más de la primera neurona, espasticidad o hipertonía. Muy bien, entonces acá hay parestesia, en estos síntomas como agarra la raíz nerviosa o agarra el nervio periférico, te va a producir dolor, ¿no? Te va a producir dolor. ¿Qué dolores, por ejemplo? Dolores tipo neuropáticos, ¿no? Como por ejemplo parestesias como hormigueos, calambres, hincones, ¿no? Hincadas, porque agarra el mismo nervio o las mismas raíces nerviosas. Eh, Puede incluso ver dolor a la compresión de los músculos porque hay trayectos ahí nerviosos o parálisis, se puede decir, parálisis ¿no? de los diferentes miembros porque acá agarran los dos, ¿no? La paraplegia o paraparesia, los dos miembros. Está el trastorno de la sensibilidad también, ¿no? Porque es del problema radicular o troncular, o sea, del mismo nervio. Y también, obviamente, que aquí en estos problemas de la parte de raíces nerviosas, de las raíces nerviosas o del nervio periférico, no hay trastornos normalmente esfinterianos, ¿no? No hay trastorno esfinteriano. Quiere decir que este paciente puede defeca normal y no hace globo vesical, como en los casos medulares, ¿no? En los casos medulares, dependiendo del nivel de la lesión, normalmente hacen trastorno de esfínter, o sea, no pueden miccionar. Entonces tienen que poner una sonda para que miccionen. Esa es una clave, ¿no, guachito? Tienen que ponerle sonda para que no hacen globo vesical, ¿no? Porque es medular. Pero acá, en estos problemas de nervio periférico o del mismo nervio periférico o troncular o de la misma raíz nerviosa, no hay trastorno esfinteriano. En las médulas sí hay trastorno esfinteriano, normalmente, depende de la lesión, obviamente, hay trastorno esfinteriano y hay problemas que tienes que ponerle sonda vesical, ¿no? Para que pueda misionar porque hacen globo, y lo otro que debes ponerle, o debes darles algún laxante porque a veces hay estreñimiento también, porque hay trastorno esfinteriano, hay estreñimiento. Bueno, las paraplejías o diplejías braquiales, ¿no? A veces algunos le llaman, a las diplejías braquiales, algunos le llaman paraplejías braquiales. Pero las paraplejías braquiales mejor no hay que llamarlas paraplejías porque para paraplejías más se le conoce, o paraplejías, ¿no? Más se le conoce, se confunde mucho con las paraplejías. Entonces es mejor no llamarle paraplejías, sino más se le dice diplejías, ¿no? Para que no se confunda con las de los miembros inferiores. Entonces, estas diplejías braquiales son infrecuentes en realidad. Mira, nunca he visto un caso de nervio periférico que solamente te dé problemas solamente de los miembros superiores. Nunca he visto solamente, ¿no? Normalmente siempre agarra el miembro inferior con el miembro superior o solamente un miembro superior solo, pero bien difícil que te dé las dos miembros superiores, ¿no? Las diplejías braquiales son bien raras. Nunca lo he visto, principalmente. Ahora, muy bien. Entonces, no se olviden también del Guillain-Barré, que es una de las formas más ¿no? Y el botulismo que hacen un problema, ¿no? El problema de raíces nerviosas, de raíces, no se olviden, de raíces nerviosas, de las raíces o los nervios periféricos, ¿no? No se olviden de eso, ¿ya? De las raíces nerviosas, ¿no? Segunda neurona motora. Puede haber también monoplejías, como esto sí es frecuente, las mono, tanto la monoplejía o la monoparesia, ¿no? Pues eso sí puede ser, eso sí hemos visto más, en la cual puede ser medular o radicular, como le digo acá, en la segunda neurona motora puede ser más medular o puede ser más radicular. Muy bien, de la radicular se habla de las raíces nerviosas, las medulares son paraplejías, ¿no? En el trayecto, obviamente, ¿no? Que está lesionada, ¿no? El asta anterior, donde termina justo y donde comienza la segunda neurona motora, termina en el asta anterior y ahí comienza, obviamente, la segunda neurona motora, ¿no?
Y las monoplejías radiculares es después de que la médula vienen las raíces y vienen los nervios periféricos, ¿no? Y puede dar monoparesias o monoplegia. Y acá está. Acá está la diferencia entre una primera neurona motora o parálisis córtico-espinal y la otra se llama segunda neurona motora o parálisis espinomuscular. ¿Por qué espinomuscular? Espino viene de médula, ¿no? Médula hacia el músculo. Y el otro es de la corteza cerebral hacia la médula, la primera. La segunda es de la médula hacia el músculo. Entonces ahí en la médula, ¿en qué parte va a llegar? Hasta el asta anterior. Y ahí obviamente termina la primera neurona motora y comienza en el asta anterior la segunda neurona motora. Entonces, pues se llama espino muscular, de la médula hacia el músculo. Obviamente aquí la motilidad voluntaria va a haber parálisis, obviamente, o paresia de muchos músculos, ¿no? De muchos músculos, es polimuscular, sobre todo, por eso te digo, hemiparesia o hemiplegia, normalmente. Y acá las parálisis o paresia van a afectar músculos aislados, por eso que normalmente acá es más de paraparesia o monoplejías o paraparesias, ¿no? Diplejías braquiales he visto muy poco, que los dos miembros superiores estén comprometidos, de verdad que nunca lo he visto. El tono muscular aquí en la primera neurona es hipertónico o contracturado, ¿no? O espástico le llaman. Y acá el tono muscular es hipotónico, atonía o flacidez, ¿no? Flacidez. El trofismo, ¿no? No hay atrofia, salvo que ya por el tiempo, ya sus músculos se van a atrofiar, pero por el tiempo. Aquí ya, desde la primera, ¿no? Desde la primera instancia ya hay atrofia ya, en lo que es segunda neurona motora. Aquí con el tiempo, en la primera neurona, con el tiempo, porque es espástico, es hipertónico, entonces difícilmente va a haber atrofia. Pero con el tiempo sí, como va a estar echado normalmente de reposo, ¿no? Obviamente tienes que hacer tu rehabilitación física, ¿no? Para que tus músculos no se deterioren. Pero podría haber atrofia en el tiempo. Pero acá sí hay atrofias, ¿no? Desde el inicio desde el inicio de la enfermedad. Acá obviamente los reflejos van a haber hiperreflexia en los profundos. Y acá en los profundos o en los osteotendinosos, que también se llama osteotendinosos, va a haber hiporreflexia. Esto es lo que caracteriza a la segunda, hiporreflexia o arreflexia. Y acá los superficiales son los cutáneos abdominales abolidos y acá los cutáneos abdominales normales. Obviamente superficiales te hablo, ¿eh? Ahí sí están abolidos y acá están normales, obviamente, porque son los cutáneos, no son los superficiales. Los reflejos anormales como el Babinski, acá sí hay Babinski, en el otro no hay Babinski. Y hay motilidad, hay sincinesias que son movimientos involuntarios de los músculos y acá no hay sincinesias. Y acá fasciculaciones están ausentes y acá fasciculaciones están presentes. Ahora, cuando les pregunte, que va a haber una pregunta de examen probablemente, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una enfermedad desmielinizante aguda, ¿no? Aguda. Es una poliradiculopatía, ¿no? Es que es una Guillain-Barré, es una poliradiculopatía aguda. Poliradiculopatía aguda. ¿Qué va a causarte? Te va a causar una paresia ¿no? O cuadriparesia flácida arrefléxica. Así es, así se define. Cuadriparesia o paresia o paraparesia flácida arrefléxica. Parálisis o paresia flácida arrefléxica. Flácida, porque es segunda neurona motora, flácida, como es segunda neurona motora, hay hipotonía, hay flacidez. Te vuelvo a repetir, pregunta de examen. Mira, te estoy dando casi la fija que te puede venir, incluso esta lesión de Guillain-Barré te viene en los exámenes del ENAM. Te dice, por ejemplo, paciente, pues tiene unos días previos tiene infección gastrointestinal o alguna infección respiratoria o infección gastrointestinal, diarreas, ¿no? Y luego hace una parálisis, hace una paraparesia o cuadriparesia, mayormente paraparesia. Y paraparesia flácida, te dicen, flácida, bien claro, flácida, arrefléxica, o sea, te hablan de los reflejos profundos, arrefléxica o hiporrefléxica, parálisis flácida, arrefléxica, no se olviden,
parálisis flácida arrefléxica. Es una polirradiculopatía de las raíces nerviosas, el síndrome de Guillain-Barré, un ejemplo clásico, típico de segunda neurona motora que te va a venir en los exámenes de ENA y el examen probablemente de ahora. Por si acaso, te vuelvo a repetir, parálisis flácida arrefléxica, parálisis flácida arrefléxica, paresia o parálisis flácida arrefléxica o cuadriparesia o paraparesia flácida arrefléxica. Arreflexia me refiero a los reflejos profundos, o sea, osteotendinosos, que es una polirradiculopatía y que normalmente se manifiesta agudamente, menos de 30 días, agudamente, en una semana principalmente, y que después de una infección te puede dar esta parálisis. No se olviden, pregunta del examen, pregunta de siempre, pregunta del ENAM, pregunta de todos lados, te preguntan esa, Guillain-Barré, pregunta típica del ENAM, pregunta típica de exámenes, pregunta típica en todas las partes de la parte neurológica, en todos los cursos de neurología. Muy bien, entonces acá nuevamente acá vemos los haces piramidales, vemos que el haz de la primera neurona motora empieza en la corteza córtico-espinal, son haces córtico-espinal o en la cápsula interna que está más abajo, la cápsula interna, acá está el tallo cerebral, puede estar en cualquiera de estas partes, corteza motora, cápsula interna, tallo cerebral, y que va este recorrido córtico-espinal, o sea, va hasta la médula, hasta el asta anterior. Aquí está la terminación del asta anterior y luego se conecta el asta anterior, ya empieza la segunda neurona motora, espino o también llamado haz espinomuscular. ¿Por qué espino muscular? Porque es desde la médula hasta el músculo, espino muscular. Aquí está el asta anterior de la segunda neurona motora, empieza en el asta anterior y obviamente acá están las raíces nerviosas y acá está el nervio periférico y este nervio periférico va a ir a la placa motora, que es en el músculo. Entonces ahí está la primera hasta el asta de la médula y la segunda neurona motora desde el asta medular hasta el músculo. Lesión espino muscular, haz espino muscular, o sea, de la médula espinal, de espino, pues se llama espino, de la médula espinal hacia el músculo, hasta anterior. Muy bien, aquí vemos, mira, cómo la decusación piramidal se hace ¿dónde? En el bulbo raquídeo. Mira, acá está, en azul está la primera neurona motora. No sé si ven, este celeste, mejor dicho. Mira, acá está la lesión, acá está la corteza cerebral. Mira, en el lado derecho, supongamos, ¿no? La primera neurona motora. Va desde la corteza cerebral, miren bien, miren todo este recorrido celeste. Desde la corteza cerebral, miren el recorrido celeste, mira, pasa acá el bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo hace la decusación. Mira, el haz se decusa, o sea, cambia de posición, se va al otro lado, al lado contralateral. Por eso es que cuando tienen la lesión en este lado derecho, el problema de la déficit motor lo va a hacer en el lado izquierdo, pues, porque está decusándose el haz en el bulbo raquídeo. Miren bien el gráfico, miren bien el gráfico. Entonces esta es la primera neurona, o también llamado neurona motora superior. ¿Por qué superior? Porque está superior, pues está en la parte superior. Todo lo celeste es la parte superior. Neurona motora superior, acá está. Neurona motora superior, ahí está, celeste. Se decusa piramidalmente, el haz piramidal se decusa. ¿Qué significa decusa? Cambia de lado por la parte del bulbo raquídeo, el haz. Y ese se llama tracto córtico espinal lateral, por ejemplo, córtico espinal, de la corteza hasta la médula, córtico espinal. ¿Qué significa córtico espinal? De la corteza cerebral hasta la médula. ¿Hasta dónde? Hasta el asta anterior, de la médula. Y ahí viene lo que es la parte del asta anterior, que se llama el haz, haz naranja, que viene desde el haz, se llama espino muscular, espino de médula, pues, espino de médula hasta el músculo. Obviamente, vuelvo a repetir, primera neurona o neurona motora superior y la segunda neurona o neurona motora inferior, porque está en el inferior, pues en la parte inferior, está anaranjado, está en la parte inferior. En el primero,
o primera neurona motora produce parálisis espástica principalmente, o hipertónica. El otro es parálisis flácida, flácida, Guillain-Barré, flácida. Vuelvo a repetir, Guillain-Barré, no me canso, Guillain-Barré, flácida. Segunda neurona motora, hiperreflexia, primera neurona motora. Arreflexia, segunda neurona motora. Te hablo de los reflejos profundos o osteotendinosos, profundos, osteotendinosos, o sea, bicipital, tricipital, rotuliano, aquiliano. Babinski positivo, acá no hay Babinski positivo, acá no hay Babinski. Y acá puede haber fasciculaciones más bien. Acá incremento del tono muscular, acá disminuye el tono, atrofias. Y acá, ¿no? Atrofias y acá atrofias, pero ya después de tiempo, ya por desuso, ¿no? Después de tiempo. Muy bien. Doctor, no me quedó claro. Ya más de lo mismo, pues ya compadre. Mira, más que eso ya. Mira, te estoy diciendo, acá otro dibujo, mira, acá está la primera neurona motora, o también en rojo, ahora está en rojo la primera neurona motora, o también llamada primera neurona. Primera neurona. ¿Hasta dónde va esa primera neurona, o neurona motora superior? De la corteza hasta la médula, hasta el asta anterior de la médula. Muy bien, de la corteza motora primaria hasta la médula. ¿Qué produce? Babinski, espasticidad e hiperreflexia. Este es el tracto córtico espinal lateral. Este es el tracto córtico espinal anterior, ¿no? Entonces, acá en la parte anterior de la médula, en el asta anterior, ahí termina, ¿no? En el asta anterior, acá está, termina la parte de, ¿no? De la parte de las córtico espinal hasta anterior. Y desde ahí, en lo celeste, acá está lo celeste o azul, póngale azul o celeste, lo que ustedes quieran, va del asta anterior hasta los músculos. Esa es la de las espino muscular, espino muscular. Acá está la raíz, después de la médula viene la raíz. Es ahí donde que ataca la Guillain-Barré, radiculopatía de las raíces nerviosas. Y acá está el nervio ya, nervio periférico hasta el músculo, de las raíces nerviosas. ¿No? ¿Me entienden o no? Entonces ahí, ¿qué va a haber? Hiporreflexia, hipotonías o flacidez, flácida o hipotónica o flácida, y fasciculaciones puede haber también. Más de lo mismo, las diferencias. Atrofia muscular ya, pero por desuso ya mucho tiempo. Acá sí, atrofia muscular es marcada. Acá el tono muscular hipertónico, acá hipotónico. No hay fasciculaciones en la primera neurona, en la segunda sí hay. El Babinski está en la primera neurona, o motora superior, o piramidal. Y esto es, es lo normal, el flexor es normal, este reflejo cutáneo flexor es normal. El extensor es el problema, ahí está mal, eso no es normal, el extensor. Reflejos osteotendinosos, o sea, osteotendinosos son los profundos, están hiperrefléxicos, y aquí los profundos osteotendinosos, osteotendíneos están disminuidos, y obviamente acá los grupos musculares son más amplios, ¿no? Por eso que hay hemiparesia, como te dije. Acá los músculos en la primera neurona más he visto hemiparesia, hemiplegia, no te debes olvidar, ahí más he visto esos músculos grandes, hemiplegia, hemiparesia, y acá es más paraparesias, ¿no? Paraparesias, monoparesias, ¿no? Paraparesias, ¿no? Muy bien. Aquí está atrofia, fasciculaciones del tono, donde está diferente, ¿no? Cuando es músculo, cuando es motoneurona inferior o lo que es segunda neurona y lo que es motoneurona superior o primera neurona, también llamado motoneurona superior o primera neurona. Aquí está muy claro ¿no? ¿no? Y acá también está muy claro acá la clasificación entre motora superior o primera neurona, acá motor inferior o segunda neurona, y acá el músculo, ¿no? Problemas de músculo, ¿no? Muy bien. Y obviamente el Guillain-Barré es una enfermedad, una debilidad muscular que se va que mayormente agarra la región distal, o sea, la región que está más lejos de mi corazón, o sea, por el pie, ¿no? Por ahí, el pie, pierna, ¿no? Va desde ascendente, ¿no? Del pie y la pierna para adelante, ¿no? Ascendente. Mientras que cuando es un problema de músculo, es más proximal, o sea, es más de muslos, ¿no? Cerca a mi, proximal es que está más cerca a mi corazón, o sea, proximal, o sea, del músculo, ¿no? Principalmente, debilidad del músculo o debilidad de acá, de la parte del brazo, ¿no? Mientras que Guillain-Barré es más de las partes distales, ¿no? De las piernas, pie y de los antebrazos, ¿no? Que son más distales, más lejos del corazón, ¿no? Acá tenemos esto que es un resumen de todo. Mira, primera neurona motora,
Agarra lo que es corteza cerebral, agarra cápsula interna, tronco cerebral, médula. Ahí termina, en el asta anterior de la médula. Acá está bien claro este resumen. Segunda neurona motora, agarra el asta anterior de la médula, que ahí empieza, se va por las raíces, la raíz anterior, ¿no?, de la motora, y se va al nervio periférico. El otro síndrome es síndrome de la unión neuromuscular, que tiene que ver con la unión neuromuscular, ¿no? Y el otro tiene que ver con un síndrome miopático, que es el músculo per se, más claro que la polineuropatía es la afectación troncular, ¿no?, del tronco del nervio periférico, y obviamente son polineuropatías, como por ejemplo, ¿qué polineuropatía conoces? La diabética, ¿no? Polineuropatía diabética, ¿no? Diabética, o las porfirias, por ejemplo, ¿no? Pero más frecuente es la diabetes. El alcohol, ¿no? Te puede dar intoxicación por alcohol, alcoholismo crónico, alcoholismo, ¿no? Mucho alcohol toma, puede dar una polineuropatía del alcohólico, ¿no? El plomo también, ¿no?, que puede ser una intoxicación por plomo, o de arsénico, o de insecticidas, ¿no?, que me dan polineuropatías. También puede dar una polineuropatía la deficiencia de vitamina B. A veces no consumimos vitamina B, o a algunos les falta vitamina B, entonces pueden hacer una polineuropatía. Obviamente, Guillain-Barré, ¿no?, una polirradiculopatía desmielinizante aguda, ¿no? Esta es la definición clara: polirradiculoneuropatía, o polirradiculopatía, o polirradiculoneuropatía, o polirradiculopatía. Vuelvo a repetir y no me canso: polirradiculoneuropatía, polirradiculopatía desmielinizante aguda. Desmielinizante aguda. Síndrome de Guillain-Barré, ¿qué nos da? Paraparesia, o paresias, o parálisis, o paresia flácida arrefléxica, flácida, segunda neurona motora, flácida arrefléxica. No hay reflejos profundos. Muy bien, normalmente también algunas infecciones bacterianas o virales, algunas vasculitis y coagulopatía, o sea, enfermedades autoinmunitarias que me dan polineuropatías, y algunos cánceres como linfoma o síndromes, ¿no?, paraneoplásicos. La polineuropatía realmente son compromisos del nervio mismo, y se agregan normalmente dolores y también una marcha en este patch, ¿no? En este patch, porque tienen un pie caído. ¿Te acuerdas del pie caído? Ayer vimos en la práctica el pie, se puede decir, el pie caído, ¿no? En la cual no había una buena o un movimiento de dorsiflexión normal, es un pie caído, y esto obviamente produce una marcha en este patch, ¿no? Querer, ¿no?, en este paje o en este patch, querer como que alzar la pierna, ¿no?, para compensar un poco la caída del pie que tiene. Muy bien, y acá también hay alteraciones de sensibilidad, obviamente, y dolor, ¿no? Y a veces puede haber sensibilidad en bote, en guante, que no siente el pie, ¿no?, como si fuera una media, ¿no? Toda esa media, como si fuera una media, no siente el pie, no siente, o siente, no hay una buena sensibilidad en ese pie, ¿no? Es superficial y profunda, quizás, ¿no?, del pie. O también en las manos, como en guante, ¿no?, como en bota o en guante, no siente ¿no?, porque está afectado el nervio. Obviamente que acá se hace una electromiografía también. Una electromiografía muy bien te da el diagnóstico de una polineuropatía, y de Guillain-Barré también. Una electromiografía, si te preguntan, ¿no?, ¿qué examen le tomarías? Una electromiografía, para ver el mismo nervio, dónde está afectado. Si está afectado el nervio radial, si está afectado el nervio mediano, si está afectado el nervio cubital, si está afectado el nervio ciático, popitio, ¿no?, externo, o sea, cómo está afectado. Y acá está lo que te decía, cuando está afectado el problema de en guante, ¿no?, o también en calcetín o en bota. Guante o calcetín, acá hay problemas de sensibilidad. No sienten la mano, o sienten hormigueos, parestesias, ¿no? Dolores como tipo ardor, ¿no? Acá también, como en guante o calcetín aquí, o en bota o calcetín. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, te he dado casi lo que puede venir siempre en el ENAM y en tus exámenes, ¿no? Lo más frecuente, que es el Guillain-Barré, que son preguntas muy bonitas, casos clínicos muy bonitos que te van a preguntar en el ENAM. Siempre te van a preguntar el Guillain-Barré, siempre, casi siempre Guillain-Barré, como una polirradiculopatía, polirradiculoneuropatía, polirradiculopatía flácida, porque es una neurona motora, ¿no? Arrefléxica, porque es, ¿no?, sin reflejos profundos, te hablo, profundos, ¿no? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Algo no se entendió. Creo que está claro. Igual les voy a dar las diapositivas para que, ¿no? Repasen, ¿no? Eh, eh, entonces, ¿no? Para que ustedes repasen. ¿Alguna Muchas preguntita? gracias, doctor. Está bien, Veo que mis ¿no? compañeros no tienen ninguna pregunta. Ya, ok. Ha Entonces, quedado me quedo todo claro. contigo. Si no, me quedo contigo en este sitio para hacer la práctica o cómo? ¿Cómo hacemos? Sí, podemos quedarnos aquí. Ya, entonces se queda el O grupo. mejor, doctor, O me das tenemos otro otro link. grupo de práctica, mejor le mando otro link. Ya, mándame otro link. Ya, entonces Ya, nos vemos, chicos. Ha sido un placer. Soy el doctor Cabrera, trabajo en Bravo. gracias, Chico, doctor. un placer. Gracias, Cuídense doctor. mucho. Bendiciones. Que les vaya bien. Gracias. Suerte en el examen. Estudien esto en mi diapositiva nomás. Ahí están.